El espacio alrededor de Kepler 442 parecía vacío y oscuro, pero no estaba vacío en absoluto. Oculta en las sombras entre las estrellas, una flota masiva de naves alienígenas esperaba como cazadores, lista para atacar. El almirante Vexatara se encontraba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno. Su cuerpo alto y delgado se movía con una gracia cuidadosa mientras caminaba entre las estaciones de control. Su piel era de un azul pálido y parecía brillar suavemente en la penumbra. Como todos los miembros de la raza zafiriana, tenía 4 brazos y grandes ojos negros que podían ver mucho más que los ojos humanos. El puente a su alrededor era una obra de arte. Las paredes se curvaban como el interior de una concha gigante. Suaves luces azules y verdes pulsaban a lo largo de las superficies, haciendo que toda la sala se sintiera viva. Los zafirianos construían sus naves para que se vieran y se sintieran como criaturas vivientes. Cada nave de su flota crecía en lugar de ser construida, moldeada por su ciencia avanzada durante muchos años. «Almirante», dijo la oficial de comunicaciones Ilnaz, su voz produciendo sonidos musicales que los ordenadores de la nave convertían en palabras. «Todos los grupos de batalla informan que están listos. La flota está en posición». Vexatara miró la pantalla principal. Mostraba el sistema Kepler 442 extendido ante ellos. 3 planetas giraban alrededor de la estrella amarilla. El tercer planeta era su objetivo. Los informes de inteligencia decían que los humanos habían establecido una colonia allí hacía solo 5 años. Humanos. La idea hizo que las 4 manos de Vexatara se cerraran en puños. Estas nuevas criaturas habían aparecido en la galaxia hacía solo 50 años. Venían de un pequeño mundo azul, lejos de cualquier ruta comercial importante. Al principio, las grandes potencias de la galaxia los habían ignorado. Los humanos parecían débiles y atrasados. Sus naves eran feas cajas de metal que se movían lentamente por el espacio. Pero entonces los humanos comenzaron a expandirse. Construyeron colonias en un mundo tras otro. Reclamaron sistemas enteros como propios. Actuaban como si fueran los dueños de la galaxia, a pesar de que apenas habían aprendido a viajar entre las estrellas. La hegemonía zafiriana había gobernado esta parte del espacio durante más de 1000 años. No permitirían que una especie advenediza les arrebatara lo que era suyo. «¿Cuántas naves tenemos?», preguntó Vexatara. 437 naves, almirante, respondió el oficial táctico Morex. 50 acorazados, 120 cruceros pesados, 200 fragatas y 67 naves de apoyo. Es la flota de batalla más grande que la hegemonía ha reunido en 2 siglos. Vexatara asintió con satisfacción. Cada uno de sus acorazados medía más de 1 kilómetro de largo y llevaba suficiente potencia de fuego como para destruir una luna. La colonia humana no duraría más de unos minutos una vez que su flota abriera fuego. «Señor», llamó el operador de sensores. «Estamos detectando una transmisión desde la colonia humana. Saben que estamos aquí». «Por supuesto que lo saben», dijo Vexatara con diversión. «No estamos tratando de escondernos. Pongan su mensaje en la pantalla principal». La pantalla cambió para mostrar un rostro humano. La criatura parecía joven para los estándares humanos, con piel morena y cabello oscuro y corto. Llevaba un simple uniforme azul sin condecoraciones. «Aquí la coronel María Santos de la colonia Kepler 442», dijo la humana. «Sabemos que su flota está ahí fuera. Les pedimos que abandonen nuestro sistema en paz. No hemos hecho nada para dañar a su gente». Varios oficiales en el puente hicieron sonidos de chasquidos que en la cultura zafiriana significaban risa. La idea de que 400 naves de guerra se retiraran porque unos pocos miles de humanos lo pidieran era muy divertida. «Envíen una respuesta», ordenó Vexatara. «Díganles que tienen 1 hora para evacuar su colonia. Después de eso, destruiremos todo en el planeta». La transmisión fue enviada. El rostro de la mujer humana apareció de nuevo unos minutos más tarde. Parecía triste, pero no asustada. «No podemos abandonar nuestro hogar», dijo. «No tenemos a dónde ir. Si nos atacan, nos defenderemos». Esta vez, la risa en el puente fue más fuerte. ¿Qué podían hacer unos pocos miles de humanos contra el poder de la hegemonía? «Señor», gritó de repente el operador de sensores. «Nuevo contacto. Una sola nave se acerca desde el cinturón de asteroides». Vexatara se giró para mirar la pantalla táctica. Un pequeño punto rojo se movía hacia su flota. «Pónganla en la pantalla principal». La pantalla mostró una nave humana.
Era diminuta en comparación con las naves afirianas, quizás de 200 metros de largo. Su casco era de metal gris oscuro con ángulos duros y bordes afilados. Parecía un arma en lugar de un ser vivo. ¿Esa es toda su flota de defensa?, preguntó Morex con asombro. ¿Una nave? Eso parece, respondió Vexatara. Se sintió casi insultado. ¿Tan poco pensaban los humanos de la hegemonía como para enviar una sola nave a luchar contra ellos? Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. Conéctenla. Un nuevo rostro humano apareció en la pantalla. Este era más viejo, con cabello gris y arrugas alrededor de los ojos. Llevaba un uniforme similar al de la líder de la colonia, pero con más insignias. Aquí la capitana, Sarah Chen de la nave de la Tierra Unida Desafío, dijo la mujer. Su voz era tranquila y firme. Están en violación del espacio humano. Les ordeno que se retiren de inmediato. El puente quedó en silencio por un momento. Luego la risa comenzó de nuevo, más fuerte que antes. Varios oficiales tuvieron que agarrarse a sus consolas de control para no caerse. Nos ordena que nos retiremos, exclamó Silnas entre risas. Una nave diminuta le ordena a toda la flota de la hegemonía que huya. Vexatara sonrió, mostrando sus afilados dientes blancos. Esto es demasiado entretenido para terminarlo rápido. Abran un canal a todas las naves. Quiero que todos vean esto. Activó el sistema de comunicación de toda la flota. Atención, todas las naves. Los humanos han enviado a toda su flota de defensa para detenernos. Como pueden ver, consiste en una pequeña nave con una tripulación que cree que puede darnos órdenes. A lo largo de la flota, los miembros de la tripulación miraban sus pantallas y se reían. La nave humana parecía un juguete al lado de las masivas naves afirianas. Capitana Chen, dijo Vexatara, hablando directamente a la humana. Soy el almirante Vexatara de la hegemonía zafiriana. ¿Es usted o muy valiente o muy estúpida? ¿Cuál de las dos? La expresión de la mujer humana no cambió. No soy ni valiente ni estúpida, almirante. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Su trabajo es morir inútilmente. Entonces dígame, capitana, ¿ve mi flota? 437 naves. Cada una podría destruir su pequeña nave con un solo disparo. ¿Qué espera lograr aquí? Espero salvar vidas, Capitana Chen respondió, tanto humanas como zafirianas. Esto no tiene por qué terminar en violencia. Tiene razón, dijo Vexatara. No tiene por qué terminar en violencia. Ríndase ahora y haré que su muerte sea rápida. Si se niega, la capturaré viva y dejaré que mi tripulación la use para su entretenimiento. La capitana humana guardó silencio por un largo momento. En el puente, los oficiales afirianos se inclinaron hacia adelante, esperando ver qué diría. Almirante, dijo finalmente la capitana Chen, le daré la misma opción que les di a los representantes de su gobierno cuando rechazaron nuestras peticiones pacíficas. Tiene 30 segundos para dar la vuelta con su flota y abandonar este sistema. Esta es su única advertencia. El puente estalló en risas de nuevo. Incluso Vexatara no pudo evitarlo. La idea de que esta pequeña nave le estuviera advirtiendo era lo más divertido que había oído en años. 30 segundos, logró decir entre risas. ¿O qué? ¿Nos embestirá? ¿Disparará sus diminutas armas? 25 segundos, dijo la capitana Chen con calma. Todas las naves, prepárense para disparar, ordenó Vexatara. Quiero esa nave humana incapacitada, no destruida. Creo que mantendremos a la capitana con vida después de todo. Su valentía me divierte. 15 segundos, dijo la humana. Los sistemas de armas de toda la flota se activaron. El espacio alrededor de Kepler 442 se llenó con el resplandor de cañones de energía y torpedos de plasma cargándose. 10 segundos. Disparen un tiro de advertencia, ordenó Vexatara. Que vean cómo es el verdadero poder. Una fragata cerca del borde de la formación disparó un único rayo de energía. La explosión fue lo suficientemente potente como para arrasar una ciudad. Pasó justo por delante de la nave humana, lo suficientemente cerca como para iluminar su casco con la energía reflejada. La nave humana no se movió. Ni siquiera pareció notar el disparo. 5 segundos, dijo la capitana Chen. Se le acabó el tiempo. Humana, dijo Vexatara. ¿Algunas últimas palabras? La capitana Chen lo miró directamente a través de la pantalla. Sus ojos eran fríos y duros como el propio espacio. Sí, dijo en voz baja. Deberían haber escuchado.
La capitana Sarah Chen estaba sola en el puente de la NTU Desafío. La sala de control de la nave era pequeña y estrecha en comparación con las naves alienígenas que la rodeaban. Paredes de metal gris revestidas con simples pantallas de ordenador y controles básicos. Sin luces elegantes ni superficies curvas como las naves enemigas. Solo simple ingeniería humana que funcionaba. A través de la ventana principal, Sarah podía ver la flota zafiriana extendiéndose alrededor de su nave. Cientos de naves alienígenas se movían como un banco de peces mortales. Sus cascos brillaban con colores suaves que pulsaban como latidos, hermosos y aterradores al mismo tiempo. Capitana, llamó el teniente Han desde la estación de comunicaciones. Cuento 437 naves enemigas. Nos tienen completamente rodeados. Sarah asintió, pero no apartó los ojos de la pantalla. ¿Cuál es el estado de nuestra tripulación, teniente? Los 12 miembros de la tripulación están en sus puestos y listos, señora. 12 personas contra casi 500,000 de alienígenas. Las cifras parecían imposibles, pero Sarah había sabido durante años que este momento llegaría. Todo había conducido a este punto. Capitana Chen, llegó la voz del almirante Vexatara a través de los altavoces. El software de traducción aclaraba sus palabras, pero ella podía oír la diversión en su tono. Mire a su alrededor. ¿Ve lo pequeña que es? ¿Cuán desesperada es su situación? Sarah tocó un botón en su silla de mando. Veo una flota que piensa que el tamaño importa más que la habilidad. Almirante. El almirante alienígena se rió. El sonido llegó como una serie de notas musicales que de alguna manera lograban sonar burlonas. Habilidad. ¿Qué habilidad puede tener una nave diminuta contra el poder de la hegemonía? Se sorprendería, respondió Sarah. En su pantalla de mando privada, Sarah podía ver informes de estado de cada parte de su nave. En la sala de máquinas, el ingeniero jefe Patel trabajaba en el núcleo de energía principal. El dispositivo no se parecía a ningún motor de nave normal. En lugar del habitual reactor de fusión, era una esfera negra y lisa que parecía curvar la luz a su alrededor. En la bahía de armas, el artillero Kowalski revisaba el único dispositivo montado donde las naves normales tendrían docenas de tubos de misiles y cañones de energía. Al igual que el motor, no era lo que parecía. Parecía un simple cilindro de metal. Pero Sarah sabía que contenía tecnología que la mayoría de los humanos ni siquiera habían soñado. Capitana, informó el teniente Torres desde la estación de sensores. La flota enemiga se está moviendo formación de ataque. Las lecturas de energía están subiendo rápidamente. A través de la ventana, Sarah observó cómo las naves alienígenas se posicionaban. Las naves más grandes, cada una más larga que 3 manzanas de la ciudad, se movieron al frente. Naves más pequeñas se dispersaron para rodear al desafío desde todas las direcciones. Las compuertas de armas a lo largo de sus cascos comenzaron a brillar con más intensidad. Se están tomando su tiempo, dijo Sarah en voz baja. Quieren montar un espectáculo. Su tripulación se había entrenado para este momento durante 5 años. Cada persona en la nave sabía exactamente lo que sucedería y cuál sería su papel. Pero saber y experimentar eran 2 cosas diferentes. Señora, dijo Hank, su voz ligeramente temblorosa. ¿Está segura de que esto funcionará? Sarah miró al joven. Apenas tenía 25 años, recién salido de la academia. Toda su tripulación era joven. Los planificadores de la misión habían dicho que las personas mayores no podrían manejar lo que se avecinaba. La teoría es sólida, teniente. La hemos probado muchas veces. Pero nunca a esta escala, añadió Torres. No, asintió Sarah. Nunca a esta escala, pero las matemáticas funcionan. Confíen en las matemáticas. La voz del almirante Vexatara llenó de nuevo el puente. Me canso de este juego, capitana Chen. Tiene 2 opciones. Rendirse ahora y morir rápidamente, o forzarme a destruirla lentamente. De cualquier manera, su pequeña colonia será aniquilada. Sarah se levantó de su silla de mando. Era una mujer pequeña, de no más de 1,65 m. Su pelo gris estaba cortado corto por razones prácticas, y su uniforme estaba limpio, pero no era elegante. Parecía exactamente lo que era, una oficial militar de carrera que había pasado más tiempo en el espacio que en cualquier planeta. Almirante, dijo, déjeme contarle una historia. Hace 50 años, cuando los humanos conocieron por primera vez a otras especies inteligentes, éramos débiles. Nuestras naves eran lentas. Nuestras armas eran primitivas. Cada raza en la galaxia nos miraba y veía presas fáciles.
El almirante alienígena emitió un sonido que el traductor convirtió en un bufido de risa. Sí, y todavía lo son. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado, continuó Sara. Aprendimos, nos adaptamos, estudiamos cada especie que conocimos, cada tecnología que encontramos. Mientras ustedes estaban ocupados sintiéndose superiores a nosotros, nosotros nos estábamos convirtiendo en algo nuevo. A través del canal de comunicación, Sara podía oír otras voces de fondo. La tripulación alienígena hablaba entre sí, probablemente haciendo bromas sobre la humana loca. «Basta de charla», dijo Vexatara. «Muéstrenles nuestro poder. Disparen un tiro de advertencia». En la pantalla táctica de Sara, observó cómo una de las fragatas alienígenas cargaba su arma principal. La energía se acumulaba en el cañón delantero de la nave como agua llenando una presa. Luego se liberó. El rayo que se disparó hacia el desafío era hermoso a su manera. Pura energía que podría derretir una montaña golpeó el espacio justo delante de la nave de Sara. La explosión iluminó la oscuridad como una pequeña estrella naciendo y muriendo en el mismo instante. Cualquier nave normal habría resultado dañada solo por estar cerca de tal explosión. La radiación por sí sola habría matado a todos dentro, pero el desafío no era una nave normal. La temperatura del casco aumentó en un 0.01%, informó Torres con calma. Sin daños. Sara sonrió. El rayo de energía había pasado lo suficientemente cerca como para tocar el casco de su nave, pero el desafío tenía escudos que los alienígenas ni siquiera podían imaginar. Tiro de advertencia completado. Almirante, llegó una voz de la flota alienígena. La nave humana no muestra daños. Por supuesto que no, respondió Vexatara. Solo era una advertencia. Ahora apunten a sus motores. Incapacítenlos, pero no destruyan la nave. Quiero prisioneros. A lo largo de la flota enemiga, cientos de armas comenzaron a cargarse. El espacio alrededor de Kepler 442 se iluminó como un mortal espectáculo de fuegos artificiales. Cañones de energía que podían abrir asteroides, torpedos de plasma que ardían más que la superficie de las estrellas, rayos de partículas que podían cortar cualquier metal conocido. «Capitana», llamó Kowalski desde la estación de armas. «Todos los sistemas en verde. El dispositivo está listo para disparar». Sara miró a su tripulación por última vez. Estas 12 personas estaban a punto de cambiar el curso de la historia galáctica. En unos minutos, cada especie inteligente en la galaxia sabría que la humanidad no era lo que parecía. «Almirante Vexatara», dijo Sara por el canal de comunicación. «Quiero que recuerde este momento. Quiero que recuerde que le di la oportunidad de irse en paz». El almirante alienígena se estaba enfadando claramente. Su voz traducida se volvió más aguda. «Estoy harto de sus palabras. Humana, en 10 segundos, mi flota abrirá fuego. Su nave será destruida. Su colonia arderá. Y su especie aprenderá lo que sucede cuando desafían a sus superiores». Sara caminó hacia el centro de su puente. A su alrededor, la tripulación trabajaba en sus estaciones con tranquila eficiencia. Afuera, casi 500,000 de soldados alienígenas se preparaban para atacar una sola nave pequeña con 12 humanos a bordo. 10 segundos, Vexatara contó. 9, 8, 7. Sara cerró los ojos y pensó en la Tierra, el pequeño planeta azul donde la humanidad había nacido. Durante la mayor parte de la historia humana, su gente había luchado entre sí por trozos de tierra y gotas de agua. Pero cuando finalmente llegaron a las estrellas, habían aprendido a trabajar juntos. 6, 5, 4. Las armas alienígenas estaban casi completamente cargadas ahora. Sara podía ver el resplandor a través de sus párpados cerrados. 3, 2. Sara abrió los ojos y miró directamente la pantalla de comunicación. El almirante Vexatara la miraba fijamente con sus grandes ojos negros. Estaba sonriendo, mostrando hileras de afilados dientes blancos. 1. Fuego, ordenó Vexatara. Pero Sara habló en el mismo instante. Su voz era tranquila y silenciosa, pero cada persona en ambas naves la oyó claramente. Ejecuten. En ese instante, todo cambió. El desafío no disparó armas de ninguna manera que los alienígenas pudieran entender. No salieron rayos de energía de su casco, no se lanzaron misiles desde tubos ocultos. En cambio, sucedió algo mucho más extraño. El espacio mismo comenzó a cambiar alrededor de la nave humana. La realidad empezó a ondularse como el agua cuando se arroja una piedra a un lago en calma.
Las ondas se expandieron hacia afuera en todas direcciones, moviéndose más rápido que la propia luz. La primera nave alienígena que tocaron las ondas fue un crucero pesado posicionado a solo 1000 kilómetros de distancia. Cuando la ola de espacio distorsionado alcanzó su casco, sucedió algo imposible. La nave comenzó a plegarse, no a romperse, explotar o derretirse. Se plegó como una hoja de papel arrugada por manos invisibles. Su casco de 1 kilómetro de largo se comprimió en formas cada vez más pequeñas hasta que fue solo un punto de luz. Luego, incluso la luz desapareció. ¿Qué? Comenzó a decir el almirante Vexatara, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando las ondas alcanzaron más naves. Una por una, las poderosas naves de la flota zafiriana comenzaron a desaparecer de la existencia. Acorazados que habían gobernado el espacio durante siglos se convirtieron en nada más que breves destellos de luz. Cruceros, fragatas y naves de apoyo, todos corrieron la misma suerte imposible. Las tripulaciones en su interior no tuvieron tiempo de gritar. En un momento existían y al siguiente no. No era la muerte como cualquier ser vivo la entendía. Era algo mucho más extraño y completo. Sara observó la pantalla táctica mientras los puntos rojos que representaban las naves enemigas se apagaban uno por uno. En solo 30 segundos, más de 400 naves y casi medio millón de alienígenas simplemente dejaron de existir. Solo quedaba una nave, la insignia Dominio Eterno. Sara había ordenado específicamente que se le perdonara la vida. Alguien necesitaba contarle a la galaxia lo que había sucedido aquí. Almirante, dijo Sara por el canal de comunicación. ¿Sigue ahí? El almirante Vexatara se quedó paralizado en el puente del Dominio Eterno. Sus 4 manos agarraban la barandilla de mando con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. A su alrededor, su tripulación miraba sus pantallas en completo silencio. La pantalla táctica mostraba un espacio vacío donde momentos antes se había posicionado la flota más grande de la historia zafiriana. 436 naves, casi medio millón de almas, todas desaparecidas en el lapso de unos pocos latidos. Señor, susurró la oficial de comunicaciones Silnas. Su voz temblaba de terror. Toda la flota, todos se han ido. Todos se han ido, terminó Vexatara. Apenas podía hablar. Sentía la garganta seca y apretada. Todos se han ido. En la pantalla principal, la pequeña nave humana flotaba en el espacio exactamente donde había estado antes. Nada en ella parecía diferente. No había puertos de armas humeantes, ni signos de daño o descarga de energía. Parecía la misma nave primitiva de la que se habían estado riendo hacía solo unos minutos. Almirante, llegó la voz de la capitana Chen a través de los altavoces. Su tono seguía siendo tranquilo y firme, como si acabara de terminar un ejercicio de entrenamiento rutinario en lugar de destruir una flota de batalla entera. ¿Sigue ahí? Vexatara intentó responder, pero no le salieron las palabras. Había visto batallas antes. Había visto naves explotar y arder. Había visto amigos morir en el frío vacío del espacio. Pero esto era diferente. Esto no era una batalla. Era algo más allá de su comprensión. Señor, llamó el operador de sensores Kate Mole desde su puesto. Estoy detectando enormes distorsiones gravitacionales en toda la zona. Las lecturas no tienen sentido. Muéstramelo, logró decir Vexatara. La pantalla principal cambió para mostrar un mapa de sensores del espacio local donde había estado cada nave alienígena. Extrañas ondulaciones en el espacio-tiempo permanecían. La realidad misma parecía estar marcada por lo que fuera que los humanos hubieran hecho. Es como si las naves hubieran sido borradas de la existencia, dijo Keital con asombro. El espacio donde estaban está tratando de recordar lo que debería estar allí, pero la información se ha ido. La voz de la capitana Chen interrumpió su confusión. Sé que tiene preguntas, almirante. Quizás es hora de algunas respuestas. ¿Qué han hecho? Susurró Vexatara. Nos defendimos, fue la simple respuesta. Tal como les advertimos que haríamos. Eso es imposible, dijo el oficial táctico Morex con la voz quebrada. Ningún arma puede hacer lo que acabamos de ver. Viola todas las leyes de la física. Sus leyes de la física, corrigió la capitana Chen. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que el universo tiene reglas que ustedes aún no han descubierto. La nave humana comenzó a acercarse al dominio eterno. La tripulación de Vexatara observaba sus sensores, esperando alguna señal de cómo los humanos habían logrado lo imposible. Pero las lecturas no mostraban nada inusual. No había firmas de energía exótica, ni radiación desconocida.
La nave parecía estar impulsada por un reactor de fusión estándar y llevar armas convencionales. Almirante, continuó la capitana Chen, sus informes de inteligencia le dijeron que los humanos apenas alcanzaron el viaje más rápido que la luz hace 50 años, que luchábamos por construir incluso naves estelares simples. Esos informes eran correctos, hasta donde llegaban. Entonces, ¿cómo?, preguntó Vexatara. ¿Por qué no desarrollamos el viaje espacial como lo hicieron otras especies? No mejoramos gradualmente nuestra tecnología durante miles de años. Tomamos un camino completamente diferente. La nave humana se detuvo a solo unos kilómetros de la nave insignia, lo suficientemente cerca como para que Vexatara pudiera ver detalles de su construcción a través de la pantalla principal. El casco era, en efecto, de aspecto primitivo, con placas de metal remachadas y formas geométricas simples. Pero ahora notó algo más. Patrones sutiles en el metal que parecían cambiar cuando no los miraba directamente. Hace 40 años, explicó la capitana Chen, los científicos humanos descubrieron algo que lo cambió todo. Encontramos pruebas de que la realidad no es lo que parece ser. Lo que ustedes consideran el universo físico es en realidad solo una capa de algo mucho más complejo. ¿De qué está hablando?, exigió Vexatara. Aprendimos a ver el código. El código, la estructura matemática subyacente que crea lo que ustedes llaman realidad. Las reglas que le dicen a la materia cómo comportarse, a la energía cómo fluir, al espacio cómo curvarse. Descubrimos que estas reglas se pueden ajustar. En el puente del dominio eterno, los miembros de la tripulación se miraron con un miedo creciente. Estaban empezando a comprender que no se enfrentaban a un arma más avanzada o a una mejor tecnología. Se enfrentaban a algo fundamentalmente diferente. Las naves que exploraron su espacio durante los últimos 50 años, continuó la capitana Chen, no solo transportaban colonos y mercancías. Llevaban científicos e ingenieros que estudiaban cómo funciona su tecnología. Aprendimos todo sobre sus armas, sus escudos, sus tácticas. Espías, dijo Vexatara. Estudiantes, corrigió la capitana Chen. Necesitábamos entender cómo funcionaba la galaxia antes de revelarnos. Cada primitiva nave colonial humana que pasaba por el espacio safiriano era en realidad una nave de investigación que recopilaba datos. El almirante se sintió enfermo. Durante décadas, la hegemonía había observado a las naves humanas viajar por su territorio. Simples cargueros y transportes coloniales que parecían inofensivos. Incluso habían prestado ayuda a algunos de ellos, ayudando a reparar motores dañados u ofreciendo datos de navegación. Mientras tanto, los humanos los habían estado estudiando. Esas desesperadas peticiones de ayuda cuando nuestras naves se averiaban, dijo Vexatara lentamente. Los agradecimientos cuando los ayudábamos. Cuidadosamente planeado, confirmó la capitana Chen. Necesitábamos ver cómo su tecnología interactuaba con la nuestra, cómo funcionaban sus armas y sensores, cuáles eran sus procedimientos operativos estándar. Cada interacción nos daba más datos. Pero las naves que escaneamos, protestó Morex. Las examinamos a fondo. Eran exactamente lo que parecían ser, simples naves de metal con propulsores de fusión básicos. Lo eran, asintió la capitana Chen, en la superficie, pero ocultos dentro del blindaje del casco, entretejidos en la estructura molecular del propio metal. Había sensores cuánticos más avanzados que cualquier cosa en su flota. Estaban buscando tecnología como la suya. Nunca pensaron en escanear en busca de matemáticas. El casco de la nave humana comenzó a cambiar. Las placas de metal parecieron fluir como líquido, reorganizándose en nuevos patrones. Lo que había parecido un simple blindaje se reveló como algo mucho más complejo. Toda la nave estaba cubierta de diseños geométricos que dolía mirar directamente. El dispositivo que destruyó su flota, explicó la capitana Chen, no dispara energía ni lanza misiles. Modifica la estructura local del espacio-tiempo. Convencimos a la realidad de que sus naves nunca existieron en primer lugar. Eso es una locura, susurró Silnas. Es ciencia, respondió la capitana Chen. Solo ciencia que su especie aún no ha descubierto. Estamos unos 200 años por delante de la raza más avanzada de la galaxia. Quizás más. Vexatara se hundió en su silla de mando. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos podían reescribir la realidad misma, entonces toda ventaja militar que poseía la hegemonía era inútil. Su blindaje más fuerte podía ser borrado de la existencia. Sus armas más poderosas podían apagarse como si se apagara un interruptor de luz. ¿Por qué?, preguntó.
¿Por qué revelar esto ahora? Podrían haberse mantenido ocultos, fingiendo ser débiles mientras se hacían más fuertes. Porque estamos cansados de fingir, dijo la capitana Chen. Durante 50 años, la humanidad ha observado cómo especies agresivas como la suya conquistaban y esclavizaban a otras. Hemos visto civilizaciones pacíficas destruidas porque no podían defenderse. Decidimos que era hora de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. En la pantalla de sensores, comenzaron a aparecer nuevos contactos. Naves surgían de pliegues dimensionales por todo el espacio de la hegemonía. No una o dos, sino docenas, luego cientos. Cada una era del mismo tamaño que el desafío. Pero ahora, Vexatara sabía que el tamaño no significaba nada. Sus otras flotas están siendo contactadas mientras hablamos, dijo la capitana Chen. Se les está dando la misma opción que les ofrecimos a ustedes, retirarse de todos los sistemas ocupados y liberar a todas las poblaciones esclavizadas, o ser eliminados de la existencia. Está hablando de desmantelar un imperio que ha existido durante más de 1000 años, dijo Vexatara. Sí, la hegemonía nunca se rendirá. Nuestra gente preferiría morir antes que someterse a los humanos. Esa es su elección, respondió la capitana Chen. Su voz permanecía tranquila, pero ahora había algo frío en ella. Pero será solo su elección. No permitiremos que tomen esa decisión por los miles de millones de seres que han conquistado. A través del puente, llegaban informes de estado de las estaciones de comunicación. La tripulación estaba captando transmisiones de emergencia de todo el espacio de la hegemonía. Flota tras flota guardaba silencio. Antiguas fortalezas que nunca habían caído ante ningún enemigo enviaban señales de pánico antes de que sus transmisiones se cortaran. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Vexatara. Suficientes, dijo simplemente la capitana Chen. ¿Dónde las construyeron? Nuestra red de inteligencia abarca toda la galaxia. Habríamos detectado la construcción masiva de astilleros. No las construimos en su dimensión, explicó la capitana Chen. Plegamos el espacio para crear universos de bolsillo donde podíamos trabajar sin ser observados. Sistemas estelares enteros ocultos detrás de barreras matemáticas que los hacen invisibles a los sensores normales. El alcance de la preparación humana se estaba volviendo claro. Esto no era un ataque repentino o una apuesta desesperada. Era la culminación de décadas de planificación cuidadosa. Mientras las grandes potencias de la galaxia habían estado luchando entre sí por territorio y recursos, la humanidad había estado preparándose en silencio para rehacer el orden cósmico. Almirante, llegó una débil transmisión desde las profundidades del espacio de la hegemonía. Aquí el almirante de flota Tekara del 5º grupo de batalla. Estamos bajo ataque de naves humanas. Nuestras armas no tienen efecto. Solicito asistencia inmediata. La transmisión se cortó en un estallido de estática. No tienen que hacer esto, dijo Vexatara desesperadamente. La hegemonía puede cambiar. Podemos negociar. Encontrar una solución pacífica. Intentamos soluciones pacíficas durante 50 años, respondió la capitana Chen. Enviamos misiones diplomáticas. Ofrecimos acuerdos comerciales. Pedimos ser reconocidos como iguales. Su respuesta fue reírse de nosotros y planificar nuestra extinción. Eso fue política. Las acciones de los políticos, no de los soldados. Y sin embargo, aquí está usted, con 400 naves de guerra planeando destruir una colonia pacífica. Vexatara no tuvo respuesta para eso. Miró a su alrededor en su puente, a los rostros de su tripulación. El miedo y la confusión estaban escritos en cada rasgo alienígena. Eran personal militar entrenado que había dedicado sus vidas a servir a la hegemonía. Ahora estaban aprendiendo que todo lo que habían creído sobre la galaxia era erróneo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora usted elige, dijo la capitana Chen. El dominio eterno es la única nave de su flota que regresará a casa. Llevará un mensaje a su gobierno. La era de la dominación de la hegemonía ha terminado. Un nuevo orden está comenzando. ¿Y si nos negamos a aceptar este nuevo orden? Entonces se unirán al resto de su flota en la no existencia matemática. El puente quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Fuera de la pantalla, la imposible nave humana esperaba como un depredador paciente. A su alrededor, el espacio mismo llevaba las cicatrices de una tecnología que no debería existir. El almirante Vexatara se dio cuenta de que ya no era un comandante militar planeando un asalto. Se había convertido en un mensajero elegido para llevar la noticia del fin del mundo que había conocido. La galaxia nunca volvería a ser la misma.
El puente del dominio eterno parecía una zona de desastre. Equipos rotos echaban chispas y humo por la tensión gravitacional, de estar tan cerca de las distorsiones del espacio-tiempo. Varios miembros de la tripulación tenían heridas por haber sido arrojados cuando la propia realidad se había desplazado, pero estaban vivos, que era más de lo que se podía decir del resto de la flota. El almirante Vexatara se sentó en su silla de mando dañada, tratando de procesar lo que había aprendido. Toda su visión del mundo había sido destrozada en cuestión de minutos. La hegemonía zafiriana, el imperio más poderoso de la galaxia, acababa de ser revelada como niños primitivos jugando con juguetes. Señor, llamó el oficial de comunicaciones Silnas con la voz temblorosa. Estamos recibiendo transmisiones de todo el espacio de la hegemonía, señales de emergencia de todas las flotas y fortalezas principales. Póngalas en los altavoces, ordenó Vexatara, aunque temía lo que iba a oír. El puente se llenó de voces de pánico. Comandantes de flota y de base de todo el imperio, todos informando de lo mismo e imposible. Mayday, Mayday. Aquí el almirante Corel de la segunda flota. Estamos bajo ataque de naves humanas desconocidas. Nuestras armas no tienen efecto. Repito, nuestras armas no tienen efecto. Las naves enemigas están haciéndole algo al espacio mismo. La mitad de mi flota ha desaparecido. Simplemente desaparecieron. Solicito refuerzos inmediatos. Aquí el comandante de Fortaleza Yexhana en Riel 7. Han aparecido naves humanas en nuestro sistema. Exigen que liberemos a todas las poblaciones esclavas de inmediato. Nuestra red de defensa planetaria está... ¡Oh, dioses! Están reescribiendo la estructura cuántica de nuestros cañones de partículas. Las armas se están convirtiendo en pétalos de flores. Esto es imposible. Transmisión de emergencia de la Fuerza de Defensa del Borde Exterior. Naves humanas están desmantelando sistemáticamente nuestras bases, no destruyéndolas. Las están convirtiendo en otra cosa. Comando, han convertido nuestra principal estación de batalla en lo que parece ser una escultura gigante. Por favor, avisen. Los informes continuaron, uno tras otro, desde todos los rincones del espacio de la hegemonía. Llegaba el mismo mensaje. Naves humanas aparecían por todas partes, empuñando una tecnología que desafiaba toda comprensión. Y estaban ganando sin siquiera luchar. «Apágalo», dijo Vexatara en voz baja. Había oído suficiente. La voz de la capitana Chen llegó a través del sistema de comunicación. «Empieza a comprender el alcance de lo que está sucediendo, almirante». «¿Cuántas naves tienen?», preguntó Vexatara de nuevo. Le dije, suficientes. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que necesita, replicó la capitana Chen. Lo que importa es que para cada instalación importante de la hegemonía, tenemos naves en posición. Esto no es una incursión o un ataque sorpresa. Es una toma estratégica completa. En su pantalla táctica, Vexatara podía ver la nave humana flotando cerca. Parecía tan pequeña e inofensiva, pero ahora sabía que las apariencias no significaban nada cuando se trataba con estas criaturas. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?, preguntó. Desde el día en que nuestra primera nave de exploración se encontró con su nave de patrulla hace 47 años, respondió la capitana Chen. La tripulación de esa nave envió un informe describiendo cómo su gente los trató. Arrogantes, despectivos. Nos llamaron mamíferos apenas evolucionados y sugirieron que la humanidad podría ser buena esclava una vez que estuviéramos debidamente entrenados. Vexatara hizo una mueca. Recordaba haber leído informes similares a lo largo de los años. El primer contacto con nuevas especies siempre era manejado de la misma manera por las tripulaciones de la hegemonía. Mostrar una fuerza abrumadora, establecer el dominio y dejar claro quién gobernaba la galaxia. Ese informe llegó a los líderes humanos que entendieron algo que su gente nunca entendió, continuó la capitana Chen. Sabíamos que éramos débiles. Sabíamos que no podíamos luchar contra ustedes con armas convencionales, así que decidimos volvernos no convencionales. ¿Planearon esto durante casi 50 años? Preguntó asombrado el oficial táctico Morex. Planeamos la posibilidad, corrigió la capitana Chen. Esperábamos que no fuera necesario. Durante décadas intentamos el contacto pacífico. Enviamos embajadores. Ofrecimos acuerdos comerciales. No pedimos nada más que el derecho a existir en paz. Y la respuesta de su gobierno fue clasificarnos como una especie de plaga menor y comenzar a planificar nuestro exterminio. Detectamos los planes preliminares de invasión hace 3 años.
Fue entonces cuando decidimos que la coexistencia pacífica era imposible. La tripulación del puente intercambió miradas. Ninguno de ellos sabía de los planes de invasión contra la humanidad, pero no les sorprendió. La hegemonía había conquistado docenas de especies a lo largo de los siglos. ¿Qué era una más? Muéstreme lo que les han hecho a nuestras flotas, exigió Vexatara. La pantalla principal cambió para mostrar imágenes de todo el espacio de la hegemonía. Lo que Vexatara vio le heló la sangre. La poderosa segunda flota, orgullo de la marina de la hegemonía, flotaba en el espacio completamente intacta, pero sus naves habían sido cambiadas. Lo que una vez fueron elegantes naves de guerra ahora parecían piezas de arte abstracto. Sus cascos habían sido remodelados en patrones fluidos y hermosos que dolía mirar. Las tripulaciones estaban ilesas, pero atrapadas dentro de naves que ya no funcionaban como armas. La fortaleza Omega, la base más defendida del Imperio, había sido convertida en algo que se asemejaba a una flor gigante hecha de metal y cristal. En realidad, era más hermosa que la fortaleza original, pero ya no era una instalación militar. La sexta flota había sufrido un destino diferente. Sus naves todavía parecían normales, pero cuando intentaban disparar sus armas, los rayos de energía se convertían en corrientes de luz de colores que formaban bonitos patrones en el espacio antes de dispersarse inofensivamente. Dimos a cada instalación la misma opción, explicó la capitana Chen. Rendirse y liberar a todas las poblaciones esclavizadas, o ser neutralizados. La mayoría eligió luchar. Como puede ver, luchar contra nosotros no fue efectivo. Convirtieron nuestras armas en juguetes, dijo Sil Nas con horror. Las convertimos en arte, corrigió la capitana Chen. Pensamos que era más elegante que simplemente destruirlas. Sus tripulaciones están vivas e ilesas. Simplemente ya no pueden hacer daño a nadie. Pero nuestro imperio, su imperio, basado en la conquista y la esclavitud, está acabado, dijo firmemente la capitana Chen. Pero su gente todavía puede tener un futuro mejor, como parte de una galaxia donde la fuerza proviene de la cooperación en lugar de la dominación. Llegaban más informes. El patrón era el mismo en todas partes. Naves humanas aparecían y ofrecían términos de rendición. Cuando las fuerzas de la hegemonía se negaban y abrían fuego, sus armas simplemente dejaban de funcionar. A veces se convertían en inofensivos espectáculos de luces. A veces se convertían en algo útil como equipos de minería o instrumentos científicos. ¿Cómo están haciendo esto?, preguntó Vexatara. Entiendo que pueden manipular el espacio-tiempo, pero esto está más allá incluso de eso. Aprendimos a hablarle a la materia misma, explicó la capitana Chen. Todo en el universo está hecho de información. Los átomos son solo datos organizados en patrones específicos. Encontramos formas de reescribir esos datos. Está hablando de controlar la materia a nivel cuántico. Estamos hablando de entender que no hay diferencia entre la materia y la información. Su nave, su cuerpo, esta conversación, todo es solo datos siendo procesados por el sistema operativo del universo. Y una vez que sabes cómo acceder a ese sistema, no necesitó terminar la frase. Las implicaciones eran claras. Si los humanos podían reescribir la materia a voluntad, entonces eran efectivamente dioses según cualquier definición que importara. Señor, llamó el operador de sensores Keitol. Estoy detectando acumulaciones masivas de energía en todo el espacio humano. Cientos de naves están activando sistemas que nunca he visto antes. ¿Qué tipo de sistemas?, preguntó Vexatara. Desconocidos, señor. Las firmas de energía no coinciden con nada en nuestras bases de datos, pero los niveles de potencia son increíbles. Cada nave humana está generando más energía que nuestras estaciones espaciales más grandes. La voz de la capitana Chen llegó de nuevo por los altavoces. Estamos encendiendo nuestra red de comunicación a nivel galáctico. Es hora de dirigirnos a todas las especies inteligentes a la vez. ¿Galaxia?, exclamó Morex. Eso es imposible. Solo los requisitos de energía. La energía es solo otra forma de información, dijo la capitana Chen. Y hemos aprendido a ser muy eficientes con la información. La pantalla se iluminó con una imagen que dejó a Vexatara sin aliento. Mostraba el espacio humano como realmente era, no las colonias dispersas y los puestos de avanzada primitivos que todos creían que existían. En cambio, vio estructuras masivas que empequeñecían cualquier cosa que la hegemonía hubiera construido. Estaciones espaciales del tamaño de lunas. Naves tan grandes que tenían sus propios campos gravitacionales.
instalaciones que parecían estar hechas de energía pura contenida en marcos matemáticos. Esto es lo que hemos estado construyendo mientras ustedes pensaban que luchábamos con el vuelo espacial básico, dijo la capitana Chen, ocultos en el espacio plegado donde sus sensores no podían detectarnos. El alcance del logro humano era asombroso. No solo habían desarrollado tecnología avanzada, habían creado un tipo de civilización completamente nuevo, uno basado en la manipulación de las fuerzas fundamentales de la realidad. Almirante, continúa capitana Chen, va a regresar a su gobierno con un mensaje. La era de la conquista ha terminado. La galaxia está entrando en una nueva era. ¿Y si no escuchan? Preguntó Vexatara. Entonces se unirán al resto de sus fuerzas militares en una reinterpretación artística, dijo la capitana Chen con calma. No estamos interesados en gobernar a otras especies. Solo queremos asegurarnos de que no puedan gobernar a otras a través de la violencia. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué les sucede a la hegemonía? Se convierten en lo que deberían haber sido desde el principio, un miembro de la comunidad galáctica en lugar de su autoproclamado amo. Liberarán a todas las poblaciones esclavas. Desmantelarán su economía basada en la conquista. Aprenderán a sobrevivir a través de la cooperación en lugar de la dominación. Nuestra gente nunca aceptará eso, dijo Vexatara. Lo harán, respondió la capitana Chen con certeza. Porque la alternativa es dejar de existir. No la muerte. Algo peor. La eliminación completa de la realidad misma. Y a diferencia de lo que le sucedió a sus flotas, ese cambio sería permanente. El canal de comunicación se llenó de estática por un momento. Cuando la voz de la capitana Chen regresó, se estaba transmitiendo en todas las frecuencias a través de la galaxia. Atención, todas las especies inteligentes, comenzó. Aquí la capitana Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Hoy marca el comienzo de una nueva era en la historia galáctica. Vexatara se dio cuenta de que cada nave, cada base, cada mundo habitado en la galaxia estaba escuchando este mensaje. Billones de seres estaban a punto de saber que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Durante demasiado tiempo, continuó la capitana Chen, la galaxia ha estado dominada por imperios construidos sobre la conquista y la esclavitud. Hoy, eso termina. La humanidad se ha revelado como una fuerza para la paz y la cooperación. No toleraremos la opresión de ninguna especie sintiente. El mensaje continuó, delineando las demandas de la humanidad. Todas las poblaciones esclavas debían ser liberadas de inmediato. Todas las acciones militares agresivas debían cesar. Todos los territorios conquistados debían recibir la independencia. Cualquier especie que se negara enfrentaría el mismo destino que la hegemonía zafiriana. Se están declarando los gobernantes de la galaxia, dijo Vexatara cuando terminó la transmisión. No, corrigió la capitana Chen. Estamos declarando que nadie gobierna la galaxia, incluyéndonos a nosotros. Simplemente nos estamos asegurando de que la conquista ya no sea posible. El almirante se sentó en silencio, procesando todo lo que había aprendido. Su imperio había desaparecido. Su flota estaba destruida. Su comprensión de la realidad misma había sido destrozada. Pero de alguna manera, todavía estaba vivo. Eso tenía que significar algo. ¿Por qué perdonarme la vida? Preguntó. ¿Por qué dejarme volver a casa? Porque alguien necesita explicarle a su gente lo que sucedió aquí, dijo la capitana Chen. Alguien necesita ayudarles a entender que la resistencia es inútil, pero la cooperación todavía es posible. ¿Y si me niego? ¿Si no entrego su mensaje? Entonces descubrirá lo que se siente ser borrado de la existencia, dijo simplemente la capitana Chen. Pero no creo que se niegue. Usted es un soldado, almirante. Usted entiende cuando se ha perdido una guerra. Vexatara miró a su alrededor, a su puente dañado y a su tripulación aterrorizada. Lo miraban con una esperanza desesperada, esperando que de alguna manera diera sentido a esta situación imposible. ¿Qué quiere que les diga? Preguntó en voz baja. Dígales la verdad, respondió la capitana Chen. Dígales que la humanidad no es lo que parecíamos ser. Dígales que la era de los imperios ha terminado. Y dígales que aquellos que elijan la cooperación sobre la conquista nos encontrarán como aliados generosos. El canal de comunicación se cerró. Fuera de la pantalla, la imposible nave humana comenzó a alejarse. A medida que partía, el espacio alrededor del dominio eterno volvió a la normalidad. Las extrañas distorsiones se desvanecieron, dejando solo el espacio vacío donde una vez había estado la poderosa flota de la hegemonía.
El almirante Vexatara estaba solo con sus 12 tripulantes supervivientes y el conocimiento de que estaba a punto de convertirse en el mensajero más importante de la historia galáctica. 3 días después, el gran salón de la Asamblea del Consejo Galáctico estaba lleno de una tensión que se podía sentir en el aire. Representantes de más de 1000 especies se sentaban en sus asientos asignados. Sus diversas formas de comunicación creaban un bajo zumbido de conversación preocupada. La cámara circular era masiva, lo suficientemente grande como para albergar a 50.000 seres. Los representantes flotaban en burbujas atmosféricas especiales, nadaban en secciones llenas de agua o se sentaban en trajes ambientales según las necesidades de su especie. Durante 800 años, este salón había sido el centro de la política galáctica. Pero hoy era diferente. Hoy, por primera vez en la historia del Consejo, un representante de la humanidad iba a dirigirse a la Asamblea. La embajadora Kela Oryx de la República Altariana miró alrededor de la Cámara con creciente ansiedad. Como uno de los miembros fundadores del Consejo, su gente siempre se había enorgullecido de sus habilidades diplomáticas. Pero nada en su larga carrera la había preparado para lo que estaba sucediendo. Los informes no pueden ser todos ciertos, murmuró el embajador Tech del colectivo cristalino. Su cuerpo a base de minerales brillaba con energía nerviosa. Una flota de batalla entera no simplemente desaparece. 5 flotas de batalla, corrigió el embajador Cepus de la Unión Acuática. La hegemonía, el Imperio Korak, el dominio estelar, la Armada del Puño de Hierro y la Flota de la Calavera, todos desaparecidos en el mismo día. La conversación se detuvo cuando las grandes puertas en el extremo opuesto de la cámara se abrieron. Un pequeño grupo de humanos entró en el salón. Su vestimenta simple y su apariencia poco notable destacaban entre las formas exóticas de las otras especies. La capitana Saracen lideraba el grupo. Llevaba un uniforme azul liso sin condecoraciones, excepto por un pequeño símbolo de la Tierra en su cuello. Detrás de ella caminaban otros 6 humanos, todos vestidos de manera similar. Parecían ordinarios, incluso aburridos en comparación con los magníficos representantes a su alrededor. Pero todos los seres en el salón los observaban con temor. Los humanos caminaron hacia el centro de la cámara, donde esperaba una plataforma para hablar. Otras especies habrían llegado con gran ceremonia, rodeadas de guardias y mostrando su poder. Los humanos simplemente caminaron como personas yendo a una reunión de negocios. La capitana Chen subió a la plataforma. A su alrededor, miles de rostros alienígenas la observaban en silencio. Algunos mostraban curiosidad, otros miedo y muchos mostraban una ira apenas contenida. Honorables representantes, comenzó la capitana Chen, su voz amplificada por toda la cámara. Soy la capitana Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Traigo saludos de la humanidad y una invitación para unirse a nosotros en la creación de una galaxia mejor. Un rugido de voces estalló en la asamblea. Representantes gritaban preguntas y demandas en cientos de idiomas diferentes. Los sistemas de traducción luchaban por seguir el ritmo del caos. El embajador Borak de los clanes depredadores se puso de pie, su forma masiva elevándose sobre su asiento. «Humana, ¿te atreves a venir aquí después de destruir las flotas de naciones soberanas? Has cometido actos de guerra contra la mitad de la galaxia». La capitana Chen esperó a que el ruido se calmara antes de responder. «Cometimos actos de defensa. Cada flota que encontramos estaba involucrada en acciones agresivas contra poblaciones pacíficas. Les dimos a todos la misma opción: retirarse o ser detenidos. Asesinaron a millones de seres», gritó el embajador Clestor de los Estados Guerreros. «No asesinamos a nadie», replicó la capitana Chen con calma. «Cada miembro de la tripulación que eligió rendirse fue perdonado. Aquellos que continuaron sus ataques fueron retirados del campo de batalla de la manera más humana posible». «Humana», la embajadora Oryx se encontró hablando. «Los borraron de la existencia. Los reubicamos en una dimensión estable donde pueden vivir en paz», explicó la capitana Chen. «Están vivos y bien, solo que son incapaces de dañar a otros. Consideramos esto preferible a la guerra convencional, que habría resultado en muertes reales». El salón estalló de nuevo en voces confusas. La idea de que las tripulaciones desaparecidas todavía estuvieran vivas en algún lugar era casi más difícil de creer que su destrucción. «Suficiente». La voz del portavoz del Consejo Morgan cortó el ruido. El antiguo cuerpo cibernético del ser hizo clic y zumbó mientras se movía hacia el podio central. «Capitana Chen explicará exactamente lo que la humanidad ha hecho y lo que quiere de este Consejo.
La capitana Chen asintió respetuosamente. Hace 3 días, revelamos nuestras verdaderas capacidades a la galaxia. Durante 50 años, permitimos que otras especies nos subestimaran mientras estudiábamos y nos preparábamos. Aprendimos que esta galaxia está gobernada por la violencia y el miedo. Decidimos cambiar eso. Hizo un gesto y pantallas holográficas aparecieron por toda la cámara. Mostraban imágenes del espacio humano como realmente era. Construcciones masivas que desafiaban la comprensión. Naves que parecían hechas de matemáticas cristalizadas. Instalaciones que parecían existir en múltiples dimensiones a la vez. Hemos pasado 5 décadas construyendo la infraestructura necesaria para imponer la paz. Continúa Capitana Chen. Ahora podemos proyectar poder en cualquier lugar de la galaxia al instante. Ninguna acción agresiva puede tener lugar sin nuestro conocimiento e intervención. ¿Está hablando de conquista?, gruñó el embajador Borak. ¿De hacerse amos de la galaxia? No, dijo firmemente la capitana Chen. Estamos hablando de hacer la conquista imposible para cualquiera, incluyéndonos a nosotros. Las pantallas cambiaron para mostrar escenas de toda la galaxia. Antiguos mundos de esclavos donde las poblaciones celebraban su libertad. Zonas de guerra donde los combates se habían detenido porque las armas de ambos bandos habían sido convertidas en equipos agrícolas. Rutas comerciales que habían sido controladas por piratas ahora eran seguras para el comercio pacífico. En los últimos 3 días, explicó la capitana Chen, hemos desmantelado todas las fuerzas militares agresivas de la galaxia. No destruidas, convertidas a propósitos pacíficos. Hemos liberado a más de 2.000 millones de seres esclavizados. Hemos terminado 17 guerras activas y evitado que comenzaran otras 12. La embajadora Oryx miró fijamente las imágenes. En 3 días, la humanidad había logrado lo que el Consejo Galáctico había estado intentando hacer durante siglos. ¿Cómo es esto posible?, susurró. Aprendimos a ver más allá de la ilusión de la materia y la energía, respondió la capitana Chen. Descubrimos que la realidad es información, y la información puede ser reescrita. Una vez que entiendes el código fuente del universo, puedes depurar sus problemas. Está hablando de jugar a ser Dios, gritó alguien desde la asamblea. Estamos hablando de asumir la responsabilidad, replicó la capitana Chen. Durante demasiado tiempo, los fuertes se han aprovechado de los débiles mientras todos los demás miraban hacia otro lado. Nos negamos a ser parte de ese sistema nunca más. El portavoz Morgan se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere de nosotros, humana? ¿Cuáles son sus demandas? Queremos que hagan lo que fueron creados para hacer, dijo la capitana Chen. Gobernar a través de la cooperación en lugar de la fuerza. Resolver disputas a través de la negociación en lugar de la guerra. Crear una galaxia donde cada especie pueda desarrollarse y prosperar sin miedo. ¿Y si nos negamos?, preguntó el embajador Kron. Entonces descubrirán que las estructuras de poder tradicionales ya no funcionan, dijo simplemente la capitana Chen. Intenten construir armas de conquista y se convertirán en herramientas de creación. Intenten esclavizar a otros y su propia libertad será restringida. Intenten iniciar guerras y descubrirán que sus fuerzas militares han sido convertidas en equipos de respuesta a emergencias. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no solo se ofrecía a vigilar la galaxia. Estaban cambiando fundamentalmente las reglas por las que operaba la galaxia. No pueden hacer esto, rugió el embajador Borak. El orden natural, interrumpió la capitana Chen, es la cooperación. La competencia existe, pero debería ser sobre quien puede construir las ciudades más hermosas, quien puede crear el arte más asombroso, quien puede resolver los problemas más complejos, no sobre quien puede matar más eficientemente. Pero nuestras culturas, protestó el embajador Cepus, nuestras tradiciones. Muchas de nuestras especies tienen sociedades guerreras. Nos está pidiendo que cambiemos todo lo que somos. Les estamos pidiendo que se vuelvan mejores de lo que son, dijo la capitana Chen. Cada especie en esta cámara tiene la capacidad de grandeza más allá de la violencia. Hemos visto su arte, su música, sus logros científicos. Sabemos lo que pueden lograr cuando no están enfocados en hacerse daño unos a otros. La cámara quedó en silencio mientras los representantes consideraban sus palabras. Muchas especies, de hecho, habían logrado cosas notables durante periodos de paz. La pregunta era si podrían mantener esos logros sin la opción de la guerra. ¿Qué hay de la defensa?, preguntó el embajador coral de los comerciantes pacíficos. ¿Qué pasa si somos atacados por especies de fuera de la galaxia?
Defenderemos la galaxia en su conjunto, prometió la capitana Chen. Cualquier amenaza externa enfrentará el poder combinado de la humanidad y nuestros aliados. Pero los conflictos internos ya no se resolverán a través de la violencia. ¿Aliados?, cuestionó el portavoz Morgan. Aquellos que elijan trabajar con nosotros en lugar de contra nosotros, explicó la capitana Chen. No estamos interesados en gobernar a nadie. Queremos socios para construir algo mejor. Aparecieron más pantallas mostrando planes para proyectos que quitaban el aliento. Estaciones de investigación masivas donde múltiples especies podrían trabajar juntas en el avance científico. Colaboraciones artísticas que abarcarían sistemas estelares. Redes comerciales que traerían prosperidad a cada mundo habitado. Esto es lo que ofrecemos, dijo la capitana Chen. Una galaxia unida no por la conquista, sino por un propósito común. Una civilización que mide el éxito por lo bien que cuida a todos sus miembros, no por cuán eficazmente domina a sus enemigos. La embajadora Oryx se encontró de pie. Capitana Chen, lo que describes suena maravilloso, pero ¿cómo sabemos que no cambiarán de opinión? ¿Cómo sabemos que los humanos no se convertirán en los mismos tiranos que están eliminando de poder? Era la pregunta que todos estaban pensando. Si la humanidad tenía el poder de remodelar la realidad misma, ¿qué les impediría eventualmente usar ese poder para fines egoístas? La capitana Chen sonrió por primera vez desde que entró en la cámara. Porque ya hemos demostrado que no lo haremos. Hemos tenido esta capacidad durante 20 años. Podríamos haber conquistado la galaxia en cualquier momento. En cambio, elegimos escondernos y esperar una solución pacífica. Solo nos rebelamos cuando quedó claro que la coexistencia pacífica era imposible bajo el sistema actual. ¿20 años?, exclamó el embajador Techron. Hemos estado observando y protegiendo durante 2 décadas, confirmó la capitana Chen. Cada vez que un evento de nivel de extinción amenazaba a una especie pacífica, lo preveníamos silenciosamente. Cada vez que una plaga o un desastre natural habría aniquilado una civilización, los ayudábamos sutilmente a sobrevivir. Nunca supieron que estábamos allí porque no queríamos crédito ni reconocimiento. Solo queríamos ayudar. La revelación dejó atónita a la asamblea. La humanidad había estado protegiendo en secreto la galaxia durante décadas sin que nadie lo supiera. La elección ante ustedes es simple, continuó la capitana Chen. Únanse a nosotros para construir un futuro mejor o serán dejados atrás por él. No forzaremos a nadie a participar en nuestra visión, pero impediremos que cualquiera use la violencia para imponer su visión a otros. Bajó de la plataforma y comenzó a caminar hacia la salida. El Consejo Galáctico puede seguir existiendo, desempeñar un papel importante en la nueva galaxia, pero será un consejo que gobierne a través de la sabiduría y la cooperación, no uno que permita a los fuertes dominar a los débiles. Cuando los humanos llegaron a la puerta, la capitana Chen se volvió por última vez. Les daremos tiempo para considerar su respuesta, pero entiendan que la vieja galaxia murió hace 3 días. Lo que la reemplace depende de todos nosotros. Las puertas se cerraron detrás de la delegación humana, dejando la asamblea en un silencio atónito. Después de varios largos minutos, la voz del portavoz Morgan resonó en la cámara. El consejo entrará en receso para deliberar. Cuando nos volvamos a reunir, decidiremos si abrazar esta nueva realidad o resistirla. Pero en sus corazones, la mayoría de los representantes ya sabían la respuesta. La era de los imperios había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Les gustara o no, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Fuera de las cámaras del consejo, la capitana Chen miró a las estrellas y sonrió. La humanidad finalmente había salido de las sombras y entrado en la luz. El universo estaba lleno de posibilidades y, por primera vez en la historia galáctica, todas ellas eran pacíficas. La solitaria nave humana había cumplido su promesa. Se habían reído al principio, pero nunca más se reirían de la humanidad.